¿Estás en prácticas? ¿Estás estudiando una FP y vas a empezar tu estancia en una empresa? ¿Buscas una beca con la que poder seguir formándote? Si cualquiera de estas situaciones es la tuya, bienvenida a Que no te quemen, el podcast para conocer tus derechos laborales. Hoy vamos a hablar de los derechos de las personas en prácticas que estén haciendo una FP o prácticas extracurriculares. Y para ello tenemos con nosotras a Pau García Orrit. Pau es la secretaria confederal de Comisiones Obreras y actualmente está muy implicada en todo el debate que está produciéndose en torno al Estatuto del Becario, una nueva regulación que está pendiente de aprobarse y que, de aprobarse, cambiaría mucho la situación de las personas en prácticas. Bienvenida, Pau. Muchas gracias por invitarme. Lo primero de todo, Pau, se habla del Estatuto del Becario, pero yo creo que para que la gente nos entienda estaría bien que lo explicásemos, porque cuando hablamos de becario muchas veces tenemos en la mente esa idea tan de película, de persona que quiere empezar a trabajar en una empresa, entonces se dedica a llevar cafés, a estar ahí encantado, súper explotado por el jefe. Pero realmente esta regulación del Estatuto del Becario incluiría a muchísimas más personas, ¿no? Sí, bueno, de hecho esa visión un poco peliculera y norteamericana no suele ser muy lo habitual en nuestro estado. Lo que suele pasar más bien no es que la gente haga tareas poco importantes que no le sirven para su formación, como sería llevar cafés, sino que la gente hace tareas demasiado importantes, es decir, que hace tareas que debería estar haciendo alguien que está trabajando y no alguien que está aprendiendo. Entonces, bueno, aparte de desmitificar un poco esto, va a ser una regulación que afecta efectivamente tanto a estudiantes de FP como de universidad, de certificados profesionales. Entonces sí que hace falta que también que hagamos este ejercicio de pedagogía, de darnos cuenta de la cantidad de gente que va a afectar la regulación en caso de que se apruebe. Gran parte de las personas que se enfrentan a un periodo de prácticas están terminando la formación profesional o, a mitad de sus estudios, ¿no? También de un grado universitario, y muchas veces estamos con unas ganas tremendas de empezar a trabajar y quitarnos ya de encima todo lo académico que hemos pasado. ¿Cuáles son los principales incumplimientos a los que se enfrentan las personas que empiezan su periodo en prácticas? Pues yo, más que incumplimientos, incluso hablaría de cosas que no están reguladas y por tanto cada empresa hace más bien lo que quiere. Sí que hay incumplimientos bastante importantes, que por eso nace este estatuto. El más heavy seguramente será que ha servido históricamente para sustituir mano de obra por gente que te trabaja gratis. Esto evidentemente es un fraude y es lo que persigue principalmente el estatuto. Pero aparte de esto, hay muchas cosas sin regular, como por ejemplo el tema de la seguridad, que es una cosa que nos preocupa mucho y a la que no está prestándole atención mucha gente, seguramente de manera interesada. Cuando, por ejemplo, la COE se pone en contra de este estatuto, también se está poniendo en contra de esta parte, que es que la gente que hace prácticas, por ejemplo, hasta ahora no tenía derecho a contactar con la RLT, no tenía derecho a hablar con las delegadas de prevención y, aún peor, muchas veces no tenía derecho a usar los EPIs. Que es básicamente el equipamiento que puede tener para protegerse. Todo esto en un clima de fraude en el que muchas veces te obligaban a hacer tareas que no te tocan, sin la formación que te toca para saber qué tienes que hacer o no, y muchas veces cosas súper peligrosas. Entonces esta desregulación sí que es una de las cosas en las que más nos estamos centrando desde juventud, porque hemos observado que hay muchos accidentes laborales, la mayoría que son más graves, además concentrados en población muy joven, que si ya aprendemos desde el primer contacto que tenemos con el mundo laboral, que son las prácticas, a comportarnos así en la empresa, a no saber cuál es nuestra protección, pues es un gran problema. Y luego, bueno, había otro tipo de fraudes, como puede ser saltarte la tutorización por completo. O estaría horarios, bien, ¿no? También. Efectivamente, los horarios, que esto ocurría mucho, por ejemplo, en medios de comunicación. Se usan los becarios para cubrir las vacaciones o los picos que haya de producción, por decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, tú ni tienes derecho a vacaciones ni se te respetan los descansos entre jornadas, lo que evidentemente también es un riesgo además para la salud, pero es un problema para las prácticas. Las prácticas, y tiene que quedar claro ya, son para formarte, no para producir nada ni para que la empresa se saque ningún beneficio de ti. Entonces, bueno, perseguimos un poco estas cosas. Sí que eso me gustaría hacer inciso, ¿no? En que lo que estamos buscando no es solamente perseguir este fraude o que haya una valoración económica de lo que hacen las personas en prácticas, que también,
sino que sobre todo hay un problema grave de seguridad y un problema de que queremos que la gente se forme bien y que haya una calidad educativa, y eso no se está respetando. O sea, que en resumen la gente tiene que tener claro que cuando está en prácticas tiene un horario establecido, que normalmente además viene hablado con la entidad de la que proviene, ya sea con el centro de FP o lo que sea, y tiene que cumplir ese horario, no es en plan de tenemos que sacar esto sí o sí, que además tiene que tener un seguimiento y tutorización porque está formándose y que tiene que conocer bien las medidas de seguridad de ese puesto de trabajo, sobre todo pues eso, cuando está con determinados materiales o trabajando de determinada forma que implica muchos riesgos. Vale. Pau, otra de las problemáticas que tenemos con la gente joven en prácticas es que como sociedad muchas veces tenemos completamente normalizado situaciones de precariedad que se asumen como un trance por el que tiene que pasar la juventud antes de conseguir el trabajo digno que de verdad te permita sobrevivir y demás. ¿Por qué como sociedad aceptamos esto? Bueno, es la llamada mini laboral, ¿no? De la que hablamos tanto y que efectivamente está súper normalizado en la sociedad, y es una especie de revanchismo, ¿no? De yo ya pasé por ahí, ahora te toca a ti, tampoco te quejes tanto, ¿no? Y sí que alguna reflexión con esto. Lo primero, somos un sindicato de clase y por tanto nos interesa que esté bien todo el mundo, no por ser joven tienes que estar peor. Y lo segundo, que sí que es verdad que hay cierto periodo de adaptación o de carrera profesional que hace que mucha gente no llegue a estar en una situación idónea hasta que ya llega a cierta edad. Pero estamos en un momento, además, socioeconómico, que para la gente joven de nuestro estado es muy duro, y sí que vemos que las estadísticas nos dicen que sí que hemos ido a peor. Actualmente la gente joven de nuestro estado cobra un 22% menos que lo que cobraban nuestros padres a nuestra edad, y esto no es para hacer una guerra intergeneracional, que esto le interesa a mucha gente, sino porque es importante que pongamos las cosas encima de la mesa y que intentemos que nadie esté en situación de precariedad, ni por su edad, ni por su género, ni por nada. Entonces, sí, habría que hacer algunas reflexiones con este tipo de afirmaciones de vez en cuando. Pau, te leo dos ideas diferentes que he sacado de diferentes periódicos y las comentamos a ver qué te parecen. El primero, tengo un titular que dice: el salario de los jóvenes da marcha atrás y un tercio ni siquiera llega a 1000 eurista. Y ahora, otro periódico señala que la rentabilidad media de las empresas ha roto un nuevo techo y se mantiene en niveles máximos, según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria. ¿Cómo es posible que existan estas dos situaciones al mismo tiempo? Bueno, yo creo que está claro que no es que sea raro, sino que se necesitan entre sí. No tendríamos los márgenes empresariales que tenemos hoy en día si la precarización continua y sistemática tanto de la gente joven como de las personas migrantes, como de gran parte de las mujeres de nuestro estado. Si se retribuyera a la gente como se le tiene que retribuir, habría que ver cuáles serían. Estoy segura de que aún así habría un margen de beneficio bastante amplio, pero evidentemente los picos que estamos viendo ahora con la gente en la calle como la tenemos y con la crisis de vivienda que estamos teniendo ahora mismo son incomprensibles. Y con esto sí que es verdad que cuando en las mesas nos encontramos a la COE haciendo determinados discursos que casi parece que nos estén haciendo un favor por dejarnos hacer prácticas, pues igual convendría también que se dieran cuenta de que si ahora no hacen esas prácticas con la gente que sale de estudiar, pues dentro de 10 años no tendrán trabajadores. Y esto es así de fácil. Pero parece que no se dan cuenta, ¿no?, de esta función social que deben de cumplir también. Están dentro de nuestro estado, tienen que cumplir ciertas normas y deberían tener esta responsabilidad ya en su ABC como empresa. Porque claro, al final hay colectivos, pues eso, las personas migrantes, mujeres, personas jóvenes, que muchas veces también están en una situación de inferioridad a la hora de poder negociar, ¿no?, sus condiciones laborales. O sea, concretamente, hablando de las personas en prácticas, están en una situación de vulnerabilidad total. Totalmente. Primero porque muchas veces no se conoce ni lo que puedes hacer. Porque bueno, ya estaría bien que si estás haciendo prácticas para aprender cómo se trabaja, te enseñaran qué es un sindicato y de qué manera te puedes organizar en tu centro de trabajo. Eso la verdad que sería una buena clave.
Pero otra es que al final la gente cuando hace prácticas muchas veces las hace con el objetivo final de quedarse a trabajar en la empresa, como es lógico, y entonces cree que si denuncia cualquier tipo de fraude, pues la van a echar. Lo mismo nos pasa cuando vamos a hacer elecciones sindicales a algún centro de trabajo y es muy complicado conseguir que la gente joven se meta en la candidatura porque saben que como se metan tienen unos contratos pues menos seguros que la gente que lleva más tiempo allí. Si hay alguien que está en prácticas, que nos está escuchando y cree que el puesto que está cubriendo, las prácticas que está haciendo, que está siendo víctima de abuso o que su práctica realmente a lo que responde es a un puesto estructural en la empresa, ¿qué debería hacer? ¿Por dónde empieza? ¿A quién puede recurrir en primer lugar para solucionar esto? Pues bueno, lo primero es un aprendizaje vital para su carrera profesional de toda la vida y es que todas las comunicaciones con la empresa tienen que estar por escrito y que coja horarios y pruebas de que está ocurriendo esto, ¿no? La verdad que las prácticas en ese sentido pueden ser una especie de mili laboral en el mejor sentido y no en el que hablábamos antes. Eso, que recoja todo lo que pueda por escrito, que no firme nada, que no tenga que firmar y que acuda sobre todo al tutor o tutora que tenga en el centro educativo. En caso de que esto no funcionara o que no le dijera algo que le solucionara su problema, evidentemente lo que tiene que hacer es ir al sindicato, que siempre hay gente joven, preparadísima para acompañarle en todo el proceso que tenga que hacer. Y bueno, también hacer cierto ejercicio de perder el miedo, que a veces nos da mucho miedo hacer las cosas normal y entendible, pero estás empezando tu vida laboral, no puedes empezar ya así, tienes que quitarte el miedo, empoderarte un poco y decidir que esa no va a ser tu vida. Entonces, lo primero podría ser acudir al tutor o tutora que tenga en el centro educativo para que realmente pues, pueda cortar el convenio que tengan con la empresa o lo que Eso sea y es. demás. Y luego, en caso de que eso no sucediese, podría acudir al sindicato o a otra organización que le facilitase la información legal para dar respuesta a esto, ¿no? Sí. Bueno, llevamos ya un buen rato hablando de muchas de las circunstancias particulares que tienen las personas en prácticas, ¿no? Respecto a horarios, tutorización, incluso seguridad laboral, vemos cómo se incumplen muchas veces los derechos de estas personas en prácticas. En ese sentido, el estatuto del becario, ¿cuáles serían las circunstancias o la situación o qué derechos podría dar a la gente que cambiaría la situación que tienen en la empresa? Bueno, lo primero y lo más importante, el acceso a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, que va junto a esto que hablábamos de la seguridad en el trabajo, porque bueno, las delegadas de prevención darían cuenta de ellos y de ellas allí y tendrían mucha más protección, ya no solo además con cosas materiales, que antes se me ha olvidado mencionarlo, sino con los protocolos de acoso y discriminación que haya vigentes en la empresa, que por fin entrarían ya dentro de ellos las personas en prácticas. Pero bueno, también en la negociación del estatuto, que es una cosa que ya está en marcha, se consiguió la cotización de las prácticas, lo que primero va a acabar con una oscuridad que teníamos absoluta de saber en nuestro estado cuánta gente había haciendo prácticas, que dentro de poco saldrán los datos y yo creo que nos van a ayudar mucho a negociar. Y luego nos sirve mucho porque esta gente ya tiene protección social y además es compatible con la protección para el desempleo, o sea que la verdad que es un gran avance para toda la gente que está allí. Y bueno, es que hay muchas mejoras para, sobre todo, las tutorizaciones más exhaustivas y la limitación del número de prácticas, sobre todo las extracurriculares, que era donde nosotras creíamos que había más fraude. Yo creo que eso va a hacer que la calidad educativa de las prácticas sea mucho mejor y, por tanto, ya que estás invirtiendo ese momento de tu vida, ese tiempo, pues vas a tener muchos mejores resultados porque vas a tener mucha más calidad. En mejores condiciones. Y mejores condiciones, sí. Acabas de comentar que ahora las prácticas sí que cotizan a la seguridad social, ¿no? ¿Qué implica eso exactamente? Porque supone un cambio, ¿no? Antes no ocurría, ahora sí. ¿Qué supone? Bueno, para la gente, sobre todo lo que supone es mayor protección. Primero porque estás cotizando y por tanto vas a tener una prestación de desempleo el día de mañana y además pues es muy positivo para tu jubilación porque ya empiezas cotizando.
Para nosotras, repito lo de antes, es muy importante porque nos preguntaban cuánta gente hay en prácticas y las condiciones de ellas y no podíamos responder, y ahora sí que vamos a poder responder. Además, hay muchas mujeres haciendo prácticas y era una cosa súper invisibilizada, porque igual alguien que piense en gente haciendo prácticas, la gente se imagina a alguien de FP, algún chaval en un taller, ¿no? Y hay una gran masa de mujeres haciendo prácticas, además en sectores muy precarizados. A través de la cotización también nos dimos cuenta de que hay una gran masa de gente haciendo prácticas que tiene más de 30 años, lo que indica claramente que hay algún tipo de fraude, porque con más de 30 años es difícil que lo que estés haciendo ya sea formarte. Hay algo ahí que quizás tendría que ser un contrato formativo, que es otra cosa diferente, y no unas prácticas no laborales. Entonces, para nosotras como sindicato eso, vamos, es súper relevante y es uno de los grandes logros que han salido a través de la negociación del estatuto y que sí que está vigente ya, se apruebe o no. Una de las problemáticas que tiene el alumnado en prácticas muchas veces es que las prácticas son obligatorias para terminar los estudios, pero nos encontramos con que las prácticas te están costando dinero. ¿El estatuto del becario soluciona esa situación? Lo soluciona, no tanto como hubiéramos querido, al final en una negociación siempre se quedan cosas por el camino, pero sí que hay avances muy significativos. Si tú tienes que desplazarte, se te paga el abono transporte, por ejemplo, en caso de tener que hacer dietas fuera de casa también, alojamiento, si hay alguna necesidad de que duermas fuera de casa también está sufragado por la empresa. Pero bueno, sobre todo para nosotras está esta reivindicación histórica de que no queremos que estudiar nos cueste dinero, porque eso significa que mucha parte de la clase trabajadora se queda fuera. Y hace unos años, seguro que te acuerdas, que estaba mucho el mantra este de los ninis, y ahora lo que nos encontramos, al contrario, es una gran masa de sisis que estudian mientras trabajan. Lo que hace que estas prácticas además sean un problema, porque muchas veces son en tu horario en el que puedes trabajar para pagarte la educación, que además, por cierto, cada vez está más privatizada. Entonces estamos especialmente preocupadas por este tema y sí que, bueno, hacer un llamamiento a la importancia de que la educación sea pública para que sea universal para todos y para todas, y que las prácticas no cuesten dinero es totalmente necesario para nuestro Estado. Si estamos entrando en este modelo educativo en el que todo el mundo tiene que hacer prácticamente este tipo de educación en la que tienes que hacer prácticas, pues entonces habrá que ayudar a que todas las podamos hacer. Y que sean con derechos, claro. Y con derechos. Bueno, este estatuto del becario del que estábamos hablando realmente todavía no está aprobado, o sea que para mejorar la situación de las personas en prácticas todavía queda, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que se tomarían al nivel legal para que esto se pueda aprobar? ¿Cuál es la situación actualmente? Ahora mismo el estatuto está en el CES, el Consejo Económico y Social, que es un organismo que usa el Congreso para elaborar dictámenes que luego usan para el debate de los anteproyectos de ley. En este organismo estamos nosotras, está UGT, está la COE y hay sociedad civil organizada, que sobre todo en este caso se agrupa en agrupaciones de consumidores que no son especialmente progresistas, por decirlo de alguna manera educada. Y estamos en un momento bastante complejo porque hemos empezado la negociación de este dictamen y la COE ha empezado con una muy mala premisa, que es que el estatuto no se sostiene porque está todo construido sobre el supuesto de que hay fraude en las prácticas, y como este fraude no existe, no tiene sentido hacer estatuto. Entonces, claro, si empezamos negando la mayor, es muy complicado que de este organismo salga un buen dictamen que nos ayude luego a negociar en el Congreso. Habría sido bueno que la COE tuviera un papel más responsable, aún tiene tiempo de hacerlo, sobre todo porque sabemos que el trámite parlamentario va a ser difícil. Hay grupos ahora mismo que han dicho ya que no van a votar a nada que sí, y entonces pues se nos abre ahora una situación en la que sobre todo creo que nos toca como juventud volver a poner este tema encima de la mesa y hacer que la sociedad entienda que esto ahora no es una cosa para que se vayan arrojando de unos partidos a otros, sino que es un problema estructural de la juventud de nuestro país, y que harán bien si se ponen a pensar en nosotras ahora y no cuando necesiten nuestro voto. Bueno, muchas gracias, Pau, por haber estado aquí contándonos toda esta información sobre los derechos de las personas en prácticas y sobre cómo cambiarían con la aprobación del Estatuto del Becario.
Muchas gracias a todas las personas que habéis visto el podcast. Si tenéis cualquier duda, si creéis que vuestro periodo en prácticas sufre alguno de estos abusos, no dudéis en contactar con nosotras para que podamos ayudaros. Acordaros de suscribiros y de darle like al vídeo.